Empezamos entonces. Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu amor, tu misericordia diario que tú nos das, por los cuidados, por lo que tú siempre estás proveyendo, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad, Padre, de poder juntarnos, reunirnos. Gracias por proveer el tiempo, Padre. Y te pedimos que guíes al hermano para que podamos entender, Padre, tu palabra. Guíanos, mueve nuestro corazón, Padre, para que podamos entender, porque cuesta a veces y nos cuesta mucho. Padre bendito, te pedimos que tú seas con nosotros, con cada uno. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya. Vamos a empezar entonces. Estamos en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer del verso 10 al 23 y después hasta donde alcancemos, pero leamos del 10 al 23. Entonces, son 12. Ya. Yo voy a leer del 10 al 17 y tú lees el resto. ¿Ya, Marcelo? ¿Está bien? Del 10 al Yo 17. voy a leer del 10 al 17 y tú del 18 hasta el final, hasta el 23. Ya. ¿Ya? Hasta el final del capítulo, ya. Del 18 yo hasta el 23, ya. Sí. Dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, ahí nomás. Muy bien. Entonces, la vez anterior habíamos llegado justo hasta el verso 10. Por eso vamos a comenzar desde el 11, pero tenemos que mencionar en este caso el verso 10, porque es la base, el fundamento de lo que después exhorta hacia los creyentes. Entonces, en el 10 está hablando respecto a lo que aconteció con el Señor en su muerte y después esa base fundamental tendría que afectarnos a nosotros. Dice así el verso 10: porque en cuanto murió, es decir, el Señor, al pecado murió una vez por todas, es decir, de una vez y para siempre. Por una sola ofrenda, dice, hizo perfecto a los santificados, dice allá en hebreo. Entonces, una sola ofrenda y una sola vez, no fue necesario más, solo una vez, de una vez y para siempre. Entonces, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces hay dos cosas: murió de una vez por todas y desde ese instante y de una vez por todas también
vive para Dios. Estamos en el verso 10 del capítulo 6 de Romanos. Vamos a pasar al 11 ahora, Bernardo. Entonces dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces está hablando de su muerte y de su resurrección. Como decíamos, era imposible que fuese retenido por la muerte por causa de su santidad y fue justificado al ser levantado de entre los muertos. Pero ahora vive para Dios, es decir, absolutamente para Dios. Primeramente tenía que hacer esa obra de liberar del pecado al hombre como el sustituto, y ahora él vive absolutamente para Dios. Ya no hay más obra en cuanto al pecado, ya no hay más sacrificio. Hubo uno solo y no hay más. En ese sentido dice, vive o para Dios vive ahora. En cuanto vive, para Dios vive. Y eso ahora pasa a ser algo que nosotros tenemos que apropiarnos en nuestra vida en identificación con el Señor. Y ahora, y en esa base, Él ahora exhorta de una manera tremenda. Son 3 versículos que hablan de lo que nosotros tenemos que considerar, tomar en cuenta y también las precauciones. Entonces, ahora empezamos al verso 11, que es lo que nos corresponde ahora. Dice así. Así también, es decir, de la misma manera, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de la misma manera como el Señor murió al pecado de una vez por todas, y en cuanto vive para Dios, vive, eso ha sido efectuado para nuestro beneficio, es decir, ha sido depositado a nuestra cuenta. Eso es nuestro. Nadie nos puede quitar eso. Por eso se expresa de que esa palabra, consideraos, es una palabra que expresa algo que esté a nuestro favor, a nuestra cuenta. Es algo que yo tengo que contar hacia mi favor. Entonces dice, así también vosotros. ¿Ya? Entonces, dice, consideraos. Esa palabra consideraos es un presente imperativo. Es decir, es algo que yo tengo que tomar en cuenta ahora, considerarlo ahora y mantenerlo en el tiempo. Y es un imperativo porque es un mandato. Y es un mandato urgente. Es decir, ahora tengo que tomar en cuenta, ahora tengo que considerar, ahora tengo que tomar a mi favor, dice lo del versículo 10. Es decir, que Cristo murió de una vez por todas. En cuanto murió, de una vez por todas murió, y en cuanto vive, para Dios vive. Eso nosotros tenemos que tomarlo a nuestra cuenta. Y está hablando del pecado, de la naturaleza del pecado en estos versículos. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que hemos muerto al pecado. En Cristo hemos muerto al pecado, hemos sido separados para que nuestra nueva naturaleza sea dirigida hacia Dios. Porque como habíamos visto antes en el versículo 6, la vieja naturaleza, el viejo hombre, el cuerpo del pecado, le ha sido quitado poder. Es decir, podría llegar a, si yo se lo permito, a tomar asunto y controlar, pero siempre y cuando yo se lo permita, porque no tiene poder, ha sido puesto en un estado de inoperancia, no tiene poder. Entonces, murió al pecado, nosotros también, pero para vivir para Dios. No hemos muerto al pecado para seguir en el pecado, sino para vivir para Dios. Es decir, algo que antes era imposible. Primeramente tenía que ocurrir nuestra muerte en Cristo para poder vivir para Dios. Entonces, primeramente tengo que fundamentarme en su muerte y yo considerarme muerto para poder, como resultado, vivir para Dios. No es algo que yo tenga que hacer. Por ejemplo, cuando dice ahí en el verso 2 del capítulo 6, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y uno escucha muchas veces, los hermanos dicen, entonces tengo que morir al pecado, tengo que hacerlo yo eso. No es así. Eso nunca puede ser. Entonces, cuando dice que hemos muerto al pecado, es una realidad que nosotros recibimos como beneficio, pero la obra del Señor. Nosotros no tenemos que morir al pecado. Nosotros tenemos que considerarnos aquí muertos al pecado, considerarnos, es decir, algo que el Señor hizo a nuestro favor. Entonces dice, así también
vosotros o a vosotros mismos consideraos, es un reflexivo, o sea, tomad en cuenta esto y a vosotros mismos consideraos, dice, muertos al pecado. Y ahí hay una palabrita que en el español no lo traduce, pero está en el original, que es bien importante. Dice, muertos de cierto o ciertamente al pecado. O sea, es algo seguro, es algo que aconteció, tengo que creerlo para establecerme en esa verdad que Cristo, si Cristo murió, yo también murió a mi favor como sustituto y yo me considero muerto al pecado porque estoy en Él, como vimos antes, identificado en Él, he sido introducido en Cristo en su muerte, entonces yo tomo en cuenta que he muerto al pecado, pero dice muertos de cierto, dice ciertamente al pecado. Es algo cierto, yo tengo que creerlo, tengo que establecerme en esa verdad en cuanto a la naturaleza del pecado. Y después va a ver que eso es sumamente importante para lo que sigue desde el verso 15 en adelante. Si no, el verso 15 en adelante no va a haber un buen resultado. Sigamos. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Este Señor nuestro no aparece en el original, ¿ya? Solamente llega hasta en Cristo Jesús, ¿ya? El otro no estaría malo, pero no está, no es necesario. Pero, es decir, también al estar muerto al pecado, ¿me quedo ahí nomás, muerto al pecado? No. Hay algo que continúa. En vez de eso, de estar muerto al pecado, ¿ya? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús, muerto al pecado y vivo para Dios. Porque así como Él ahora vive para Dios por la resurrección de entre los muertos, nosotros también, juntamente con Él, estando introducidos en Él, como hemos visto que hemos muerto, hemos sido sepultados, estando dentro de Él, y así hemos resucitado juntamente con Él, así nosotros hemos resucitado una nueva vida para vivir para Dios. Nuestra vida, querido hermano, ha sido hecha de nuevo, no ha sido arreglada, sino que ha tenido que ser hecha una nueva creación, ha sido hecha así para vivir para Dios, no para vivir para nosotros, no para vivir para el pecado, no para vivir en la falta de diligencia, sino nuestra vida para Dios, para ser diligente. Entonces, para buscar su palabra, para llenarnos de su palabra. Por ejemplo, a Timoteo le dice así, a ver, le dice así a Timoteo, a ver, dice, no descuides el don que hay en ti, capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, vivir para Dios. Lo que él tenía que hacer, lo que era su función, es vivir para Dios, ¿ya? Crecer, desarrollarse, servir en las cosas de Dios. Entonces dice, pero vivos a Dios o para Dios en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Nosotros, queridos hermanos, constantemente tenemos que acudir a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, es verdad, nunca la hemos visto literalmente, pero ahí nosotros tenemos que considerarnos muertos, tenemos que contemplar la cruz. Hemos muerto, realmente muerto. Tenemos que ver al Señor sepultado, y realmente sepultado, en donde confirma la realidad de que Él murió. Nosotros realmente hemos muerto. Y esa confirmación es que somos sepultados o plantados juntamente con Cristo, como hemos visto en los primeros versículos del capítulo 6, y como hemos sido injertados juntamente con Él, así cuando Él crece, nosotros resucitamos juntamente con Él, porque hemos sido injertados en Él. Y así como hemos muerto, también somos levantados juntamente con Él para esa nueva vida que ha de ser para Dios. Hermano querido, la vida, el pecado va a querer siempre, la naturaleza del pecado, tomar el control, volver
a su soberanía, a su reinado anterior. Pero nosotros tenemos armas que son poderosas, que es su palabra. Y de ahí de su palabra que salga la oración. Y de esa palabra sale la santidad de vida. De esa palabra sale el apartarse para Dios. Eso es. Y de esa palabra sale el amor de Dios que se manifiesta en justicia hacia los demás. Y el amor es que es la justicia que no provoca mal al otro, que no le hace daño al otro. Esa es la justicia del amor, o el amor que se manifiesta en la justicia, que yo no daño al otro. No fornico, no robo, no me emborracho, no hago daño al otro, no hago injusticia al otro, no le hago daño, no codicio. Entonces, la palabra de Dios tiene todo eso. No hay otra cosa, querido hermano, sino una relación con la palabra de nuestro Dios. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella halláis la vida eterna. Y es verdad. La interpretaban mal, pero es verdad. La vida eterna está en su palabra. Escudriñando su palabra se manifiesta la vida eterna, no en los pensamientos. No en los pensamientos. Ponte a pensar sin Biblia, querido hermano, te va a dominar el pecado. La Biblia es la que tiene que habitar en nosotros. Dice allí, aprovecho de decir estas cosas porque en el fondo eh, el deseo es que ustedes puedan darse cuenta de esta importancia y no dejarlo. Dice, a ver, dice así, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos o id siendo llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ir siendo constantemente lleno del Espíritu Santo es ir siendo constantemente lleno de la palabra de Dios. Ya que dice en Colosenses, la palabra de Cristo more o habite ricamente o en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, himno y cánticos espirituales. Yo te pregunto, querido hermano, ¿esto lo encontramos en la vida antigua? No, pues. Hay gozo en el hecho de que la palabra more en nosotros y que nos enseñemos y nos exhortemos uno a otro. ¿Hay gozo o no hay gozo? Hay gozo. Y salen los cantos y sale la alabanza y sale la adoración del corazón. ¿Hay gozo en eso? Sí. ¿Lo encontramos en la vieja naturaleza? No, solo en la nueva. Y esa naturaleza nueva solamente, la vida eterna, se manifiesta en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Entonces dice, así también vosotros consideraos, es una actitud de fe, es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que esto es mío, es un imperativo. A mí me manda que yo lo tome en cuenta y que me establezca en esa actitud de fe, de considerarme muerto. Creerlo, ciertamente, dice, muerto ciertamente al pecado, he muerto, pero créelo, vos tienes que creerlo, tengo que creer que he muerto al pecado, que yo no le debo nada al pecado, que he sido crucificado juntamente con el Señor, estoy muerto, tengo que creerlo, considerado, muertos al pecado, tomar en cuenta, tomar a mi favor como una cuenta bancaria que es mía y que Él es poderoso para guardar ese depósito, dice el Señor, hablando de la fe, dice el apóstol Pablo, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Para eso hemos muerto, para que en la resurrección no andemos como queramos, sino vivir para Dios. Verso 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, por el hecho de haber muerto el pecado, ¿verdad? Y ahora vivir para Dios, hemos dicho que aún está la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero hemos sido apartados. Ha habido un corte quirúrgico, hemos sido apartados y le ha sido quitado poder, ha sido destruido, le ha sido quitado poder, le ha sido quitado autoridad. La forma de su operación ya no tiene por qué actuar igual que antes nosotros porque estamos en una vida nueva. Miren lo que dice. No reine pues. ¿Por qué dice no reine pues? Ya. Entonces, por tanto, por lo que se ha dicho de que hemos muertos,
y ahora vivimos para Dios, aún así podría acontecer que yo permitiera al pecado que tomase nuevamente el control, la soberanía en mi vida. Aún podría ser eso. Y aquí una actitud de rechazo. La primera es de fe y aquí es de rechazo. No permitir que el pecado tome el control. La naturaleza del pecado, que no reine, que no se siente nuevamente en el trono, en esa silla, en el trono y que controle toda mi vida. ¿Es posible eso? Claro, por eso aquí lo exhorta. Y también es un imperativo y es un presente, es decir, no reine ahora y siga y que en ningún momento lo haga. Que no reine ahora y que en ningún momento lo haga. Y eso lo tengo que hacer yo. Yo tengo que no permitir que el pecado reine ni ahora ni después. Y cuando dice pues, hemos dicho que por lo anterior, por el verso 10 y 11 especialmente. El pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿en dónde puede reinar el pecado? En el cuerpo mortal, es decir, puede controlar mis miembros. Pero cuando habla del cuerpo mortal, está hablando en parte de todas mis facultades, tanto mentales, ¿verdad? Físicas, espirituales, las emocionales, todo, controlar todo. Cuando el pecado controla, quiere controlar todo. Los pensamientos no son de Dios, las emociones no son de Dios, el uso de los miembros del cuerpo, el ojo, el oído, la boca no son de Dios. Lo que diga da lo mismo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Uno puede vivir igual que un inconverso y peor. Porque el pecado cuando reina hace exactamente lo mismo que hizo antes. Lo mismo. No cambia, no varía. Y nuestra debilidad tampoco, si nosotros seguimos siendo débiles. Pero por eso dice no reine. Somos poderosos cuando estamos conectados con la nueva naturaleza, en el poder de Dios. Dice, no reine pues, querido hermano, un imperativo, es un mandato. No tienes que permitirlo. Cuidado con lo que ves, con lo que lees, con lo que hablas, con lo que escuchas, con lo que vives, con lo que haces. El pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero ¿cómo yo puedo permitir que no reine? ¿Cómo yo el verso 12 puedo cumplirlo? Primero tengo que tener el 11 en mí, clarito. Tengo que tener el 11. Primero el 10, que es fundamental, en Cristo. Pero tengo que tener el 11 aquí adentro, en mi mente, en mi corazón, clarito. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Eso primero tengo que considerarlo. Y cuando eso lo tengo, el pecado no va a reinar. No va a reinar. Pero está el mandato, está la urgencia de que no lo haga, porque aún así podría hacerlo. Por eso el versículo 11 tengo que tenerlo integrado en mi corazón. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo, ¿ya? O ahí dice, hacia el obedecer. ¿Ya? Aquí dice de modo que lo obedezcáis, ¿ya? Es decir, hacia el obedecer. O sea, si reina, la conducción, la dirección de la vida va a ser hacia el obedecer al pecado. La palabra hacia es una dirección, es una conducción. Entonces, el hecho de que el pecado tome el control, la soberanía en mi ser, eso va a llevar hacia el obedecer. ¿Por qué? Porque no voy a tener otra más que obedecer, porque yo he permitido que sea mi rey y mi soberano, el pecado. Pregunto una pregunta sencilla, ¿puede el pecado nuevamente reinar en mi vida? Claro. Si no tengo el versículo 11, el versículo 12 es posible, pero si el 11 lo tengo bien clarito, en esa actitud de fe, la actitud de rechazo es natural. Una contrae la otra, pero la falta de una trae la otra a la vida. No reine pues, por tanto, es decir, por lo que se ha dicho antes, versículo 11, 10 y 11, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es que el pecado controla todo. Es que el pecado no solamente controla lo interno en cuanto a su naturaleza, sino que todo. Este cuerpo mortal, este cuerpo que va hacia la muerte, que no lo controle. Uno puede decir, no importa, total,
lo importante es el espíritu, como dicen algunas doctrinas, lo importante es el espíritu, el cuerpo no importa, el cuerpo tíralo al pecado, a la inmundicia, no importa, si lo que importa es el espíritu, así dicen algunos. Pero ¿saben? La Biblia habla distinto. La Biblia habla de que todo nuestro ser ha de ser, entregado a Dios internamente y externamente. Como lo dice ahí, espérese, voy a leerlo, ¿ya? Para decirlo bien, Dios mediante, ¿eh? Dice así. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, estamos unidos a Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo, es decir, me apartaré de ahí y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, vuestros miembros. Y el 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, el cuerpo es importante por la importancia que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, no somos nuestros, somos de Él. Y el templo tiene que guardarse en santidad, en pureza, por causa de lo que está cuidando y guardando, de lo que está protegiendo, por así decirlo, o de lo que tiene en Él, que es el Espíritu Santo. Entonces, si pequemos nomás, total, el Espíritu que importa, no es así. Es verdad que el Espíritu es importante, pero el templo también, por lo que guarda, por lo que cuida. Entonces tenemos que cuidarnos, queridos hermanos, del pecado. Tenemos que cuidarnos y considerar que el Espíritu mora en nuestras vidas. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, este cuerpo que va a morir, que va camino a la muerte, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces el cuerpo, miren lo que dice acá, dice, relacionado con la redención, dice, y no solo ella, es decir, la creación, en 8:23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a ser liberados de este cuerpo que va a ser transformado según 1 Corintios 15, pero vamos a ser liberados de este cuerpo del pecado, de este cuerpo mortal, y vamos a recibir un cuerpo de inmortalidad, este cuerpo de corrupción, y vamos a recibir un cuerpo de incorrupción. Pero ahora es templo del Espíritu Santo. Por tanto, no podemos, discúlpela, trapear con el cuerpo, no podemos trapear con el cuerpo, tenemos que cuidar por lo que tenemos adentro. Guardarnos en santidad, en apartarnos para Dios, por causa de lo que tenemos. Querido hermano, el Espíritu Santo es el mismo Dios, y nosotros perdemos tanto de vista eso. Y a veces hablamos cosas inadecuadas, pensamos cosas inadecuadas, hacemos cosas inadecuadas, y no nos llenamos de las cosas de Dios para poder ser resguardados como un templo santo en el Señor. Importante, ¿eh? Entonces la primera es una actitud de fe, la segunda es de rechazo, no reino. Y él dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que efectúa? ¿Cuál es el fruto dice, del cuerpo mortal? Las concupiscencias. Entonces, el pecado que está en ese cuerpo mortal, lo que procura, el pecado, si lo dejamos reinar, es, o dice, o hacia el obedecerlo. Si reina, lo que va a resultar es el obedecerlo. Sí o no, sí o sí vamos a tener que obedecerlo porque nosotros le permitimos reinar. Dice, en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia, pues, son deseos, tanto buenos como malos. Pero aquí son malos deseos. Entonces son deseos malos, ambición, pasiones, las pasiones desordenadas. Mire, leamos en Santiago 1:13 al 15. Santiago nos ha ayudado harto en algunos temas. Santiago 1:13 al 15. Dice así, Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado o incitado a hacer el mal, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no lo hace. Y uno le echa la culpa al diablo, pero mira lo que dice aquí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, hay una naturaleza pecaminosa, que es el pecado, que dice que nos atrae y nos seduce hacia la tentación, y dice después, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, la separación de Dios, la vida, no en la luz, no en la santidad, sino en las tinieblas y en la oscuridad, aún siendo creyentes. Lo leo de nuevo. Verso 13 al 15 del Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces algunos le echan la culpa a Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído, seducido. Si comienza a tomar control el pecado, comienza a tomar control la concupiscencia, es porque yo he permitido y no he respondido correctamente al hecho de no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Yo he dejado que tome el control y yo lo he conducido o he sido conducido hacia el obedecerle en sus concupiscencias. Es la naturaleza pecaminosa. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El único resultado de la tentación y que yo le permito esa tentación de mi propia concupiscencia, la que está dentro de mí, el resultado del pecado. O sea, no hay vuelta, es el pecado en su práctica. Entonces la naturaleza, deja que la naturaleza haga su obra, que controle, que reine, que sea soberano. El resultado va a ser siempre el pecado, porque voy a ser obligado hacia el obedecer, dice en sus concupiscencias. Voy a ser obligado a eso, a obedecerle. Gálatas, que es conocido, 5:24, dice así. Dice, 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, el pecado, la carne, la naturaleza pecaminosa, tiene su tendencia, tiene su propia forma de actuar y no cambia. No pensemos que la carne o que la naturaleza pueda llegar a ser santificada. No pensemos que la naturaleza carnal puede cambiar, va a ser siempre igual. La naturaleza del pecado no cambia. Por eso el Señor no hizo el cambio, sino que hizo un corte y puso en nosotros una nueva naturaleza, no cambió la otra. La otra va a la destrucción. Puso una nueva naturaleza, no pienses tú que puedas cambiar a la antigua naturaleza y dominarla. No, no la puedes dominar. Ella te va a dominar a ti, porque dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, al crucificar la carne, el Señor en la cruz también llevó en esa crucifixión las pasiones y los deseos de esa carne. Por eso nuestra dirección, nuestra mirada tiene que ir hacia la cruz, hacia la muerte, porque ahí fue crucificada la carne, con toda su cola, con toda su cola, por así decirlo, con todas sus cosas, que fueron las pasiones y los deseos. Entonces yo tengo que considerarme muerto al pecado y el rechazo de no permitir que reine el pecado en mí, porque he sido crucificado. La naturaleza carnal con sus pasiones y sus deseos. Y las tentaciones de mi misma concupiscencia, pasión y concupiscencia de las mismas mías. Está en mi naturaleza. La carne no cambia, creo hermano. La naturaleza humana caída no cambia. Nosotros tenemos que hacer revivir, crecer, desarrollar la nueva naturaleza por la palabra de Dios. Entonces dice, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí la palabra es una presentación, es un poner a disposición los miembros, mi cuerpo, mi ser completo. Como decíamos, todo lo que las facultades físicas, emocionales, intelectuales, todo, todo, la voluntad, todo, presentarlo, ponerlo a disposición de Dios, no del pecado, no de la carne, no de las cosas de este mundo. Pero eso es lo que yo tengo que hacer. Pero no significa que el poder es mío para vivir la nueva vida. Simplemente la disposición. La primera, no considerar un muerto es una actitud de fe. La segunda, no reine, es una actitud de rechazo. Y la tercera, dice, presentar a vuestros miembros una actitud de entrega. Y también es imperativo. Dice, ahí cuando dice ni tampoco es una sola palabra. Tampoco, es decir, esto tampoco corre, o sea, cuidadito, presentéis o pongáis a disposición vuestros miembros al pecado. O sea, podría yo presentar mis miembros al pecado, pero claro, permitiendo que mi ser, mis pensamientos, mi ser entero le dé lugar a eso. Ahora, esa lucha va a estar siempre, pero claro, es una lucha. Pero el asunto es que yo, al estar oyendo, escuchando, llenándome de las cosas que son de este mundo, al final diga, ya, total, no es tan malo, vamos, nomás, hagámoslo nomás. Entonces, los miembros, todo el ser, tiene que ser entregado a Dios. Después lo va a ver, presentado a Dios, todo. Sigamos, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y la palabra instrumento ahí es arma, como armas al servicio de la iniquidad. Nosotros tenemos, dice ahí que armados vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, las armas, hay armas divinas, que están ahí en el capítulo 6 de Efesios, y aquí hay armas que son para el pecado, ¿verdad? Dice de iniquidad, de la injusticia. Es pecado y aquí la palabra iniquidad es injusticia, a la injusticia. Entonces, ¿podría yo, los miembros, mi cuerpo, usarlos o presentarlos, o como dice ahí, poner a disposición del pecado para poder pecar, para faltar a la ley que es de Dios? No está bajo la ley, pero está bajo la ley de Cristo. Claro que podría hacerlo. Por eso dice, tampoco presentéis como un imperativo también, dice, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, es decir, pero al contrario de eso, dice, presentaos vosotros mismos. Y eso es reflexivo. ¿Qué significa reflexivo? Que yo tomo la acción, que yo lo hago por mí mismo, por un deseo personal. Yo considero y digo, pero ¿cómo si soy hijo de Dios? ¿Cómo si dice ahí que, he sido llamado a la vida, a la nueva vida? Como dice ahí que he de vivir para Dios. ¿Cómo voy a presentar mis miembros al pecado? No puede ser. Es una reflexión lógica con respecto a lo que Dios nos ha dado en cuanto a la nueva naturaleza. Dice, sí, no, es decir, pero, al contrario, presentaos, también ese es un imperativo, es decir, es una orden y es urgente, ahora ya, tienes que hacerlo. Dice, vosotros mismos, reflexivo, a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Ya? Dice, como los que viven de entre los muertos. Es decir, hemos sido resucitados, hemos sido levantados. Los muertos pueden ser los muertos que están al lado nuestro o que habiendo, la figura es que estando muertos nosotros, tal como el Señor, hemos sido resucitados y los otros siguen muertos. Pero también entre los muertos, entre aquellos que no son del Señor. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ya? Ese como no aparece tampoco, pero quedaría bien, dice, y vuestros miembros a Dios, instrumentos de justicia. Entonces, los miembros, no solamente los que se ven, sino los que no se ven, el pensamiento, el intelecto, ¿verdad? Las emociones, la voluntad, todo eso tiene que ser llenado por Dios.
pero hay la posibilidad de que eso yo lo entregue al pecado. Pero dice que no lo presente, dice que no lo ponga a disposición del pecado. Todo lo contrario. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, como lo que somos. Nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Entonces hemos de presentarnos como lo que somos. Presentar, dice, como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, es decir, vuestros miembros a Dios, instrumentos, armas de justicia. ¿Conoce eso tú, querido hermano? Ya estamos ya exhortando ya. ¿Conoce eso? Hemos de conocer eso. Entonces tenemos la posibilidad maravillosa de presentarnos. Señor, aquí estoy yo, todo mi ser, mis pensamientos, mi vista, mi oído, mis palabras, todo delante de ti. Lo presento delante de ti porque tú me has dado vida. Yo no estoy muerto, yo no estoy como los demás. ¿Por qué voy a vivir como los demás si yo no estoy muerto, estoy vivo? Y es por eso que todo mi ser, mis miembros, todo, yo lo presento delante de ti como instrumento, como arma de justicia. Pero no al pecado. Eso es una decisión personal, pero para eso, para tener poder en eso, hay que llenarse de las cosas de Dios. Entonces, lo primero, una actitud de fe considerado muerto al pecado. El segundo, de rechazo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que va hacia la muerte. Y el tercero es de una actitud de fe, una actitud de entrega en donde yo presento todos mis miembros, ¿verdad? Lo tomo en cuenta, reflexiono y presento todos mis miembros a Dios como uno que está vivo de entre los muertos, como armas de justicia. Para eso. Dice verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, porque la explicación, esta es la explicación, ¿por qué yo no he de entregar, de presentar mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de injusticia? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué yo no tengo que permitirle? Dice, no reine, porque no tiene autoridad, le ha sido quitada la autoridad, pero siempre va a intentar tomar el control, siempre va a intentar, como el diablo, cuando cayó, él quería ser como Dios y sentarse al norte, en el monte en el norte, donde estaba el trono de Dios. Él siempre ha querido sentarse ahí y nunca ha podido y nunca lo va a hacer, excepto en el anticristo se va a sentar en el templo, pero eso va a ser permitido por Dios para la destrucción del anticristo. Pero el diablo nunca va a tomar el trono, o sea, sentar en el trono de Dios, que está allá en las alturas, nunca. Así también el pecado quiere tomar el control y quiere sentarse en el trono. Pero en este caso nosotros sí podemos permitirlo. Pero dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero sí, ¿por qué? No tiene ningún poder, ninguna autoridad. Solamente yo, si yo lo concedo, va a hacerlo. Pero si no, no. Entonces, hay un nota aquí que tengo, el cristiano es liberado del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Nosotros hemos sido liberados del poder del pecado por medio de la muerte del Señor y de su resurrección, de su sepultura, de su resurrección, pero no de la presencia del pecado. Como leímos ahí, cuando dice que esperamos la redención, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando dice eso, ahí vamos a ser liberados de la presencia del pecado. Ahora del poder, pero cuando estemos con el Señor, estemos vivos o muertos, vamos a ser liberados de la presencia del pecado. Querido hermano, tenemos que arrastrar este cuerpo hasta el final de nuestra vida aquí. Miren lo que dice ahí en el verso 24 del capítulo 7 de Romanos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Saben que esa figura enseña que en la antigüedad, cuando alguien era castigado,
le amarraban un hombre muerto atrás en la espalda y tenía que cargarlo. Era una cuestión horrible, con todos sus mal olores, con toda su pudredumbre de la muerte o sea, dicen que uno de los olores más terribles es la descomposición del cuerpo, de la carne, del cuerpo humano. Y se los colgaban. Entonces dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me lo quitará de encima? Porque dice Pablo, lo que quiero, no, lo que quiero hacer eso no hago, sino lo que no quiero eso hago. Ya dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere a mí, eso lo vamos a ver después. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, o del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará? ¿Quién me lo sacará de encima? Es como un juicio, un castigo. ¿Ya? Bueno, después habla el capítulo 8 del Espíritu Santo. Pero mirando aquí, ese es de la vida actual. O sea, el cuerpo del pecado actual, ¿quién me librará? El poder del Espíritu de Dios, es decir, el mismo poder de Dios que aparece en el capítulo 8. Pero nosotros vamos a ser liberados de este cuerpo del pecado, de esta naturaleza caída, cuando el Señor venga. Pero ahora sí hemos sido liberados del poder del pecado, por tanto nosotros no estamos obligados a permitir su señorío o su reinado en nuestras vidas. La naturaleza. Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el pecado no se enseñorea? Bueno, bajo la ley se enseñorea, porque la ley lo que anima es el pecado, y el pecado se enseñorea bajo la ley. Dice, como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Bajo la gracia hay poder para triunfar en cuanto a la naturaleza del pecado. Y ahora pasamos al versículo 15, que también hace una pregunta, retórica también, ¿ya? Seguramente esto puede ser, él era judío, Pablo por tanto conocía lo que pensaba el judío, o algún judío que podría hacerse esta pregunta. Dice, ¿qué pues? Con respecto al anterior, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, el judío puede decir, bueno, entonces no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces pequemos nomás. ¿Cuál es el problema? Pequemos nada más. Tenemos libertad para pecar, porque no estamos bajo la ley. Es decir, si pecamos no vamos a faltar a la ley, no nos va a llegar el castigo. Y si estamos bajo la gracia, entonces pequemos nomás. No nos va a llegar el castigo. Eso pensaría un judío. Entonces dice, ¿qué pues? Pensando en lo anterior que hemos visto, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y cuando dice que no estamos bajo la ley es porque el pecado nos enseñoreará de nosotros. Y este otro aquí también lo entiende mal, ¿ya? Pero pasa a otro punto. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, pues. Si el hecho de estar bajo la ley es justamente para que la naturaleza del pecado no se enseñoree. Y bajo la gracia, la naturaleza del pecado no se enseñorea. Dice, si no bajo la gracia, responde en ninguna manera, en ninguna manera. Es decir, esa palabra está construida de dos palabras, una que es no y la otra llegar a ser o suceder. Por eso se traduce y es un optativo que se llama, que dice, pero podría llegar a suceder, pero que no suceda. Por eso está el no antes. Entonces dice jamás, no suceda, no sea, incluso ni siquiera, como lo hemos dicho, sea puesto en vuestros pensamientos, ni siquiera lo penséis, en absoluto, para nada. Entonces, el judío podría pensar esto, como si la vida bajo la gracia constituye una licencia para la práctica del pecado. O sea, da licencia para pecar. Eso no es así. Entonces, una pregunta se puede hacer, ¿es posible que la condición de vida en la gracia permita una despreocupación en relación con el pecado? No, pues, todo lo contrario, nosotros tenemos que estar ocupados y tenemos que crecer en la gracia, ser fortalecidos en la gracia. Ya, ahora vamos a explicar algo aquí. En el capítulo 6, verso primero, está hablando de la naturaleza del pecado y dice así, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí perseveraremos, permaneceremos en el pecado, la naturaleza del pecado.
En el verso 15 es distinto. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos o debemos pecar porque no estamos bajo la ley? Aquí está hablando de los actos de pecado. De aquí en adelante, los actos de pecado. Del capítulo 6, del 1 al 14, es la naturaleza del pecado. Aquí está hablando, bueno, como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces pequemos nomás. Entonces está hablando de los actos, de las acciones de pecado, de los pecados mismos. Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Constituye la gracia en realidad una licencia para la práctica del pecado? En absoluto. En absoluto. ¿Saben ustedes que en los sacrificios levíticos habían dos sacrificios que eran distintos? Voy a leer un poquito más. ¿Ya? Hay un sacrificio en cuanto al pecado y un sacrificio en cuanto a los actos de pecado. Pero ese se desarrolla mucho mejor cuando habla de la ley, de las leyes de estos sacrificios. Por ejemplo, dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. Ahí está hablando de la ley del sacrificio en cuanto al pecado, a la naturaleza del pecado. Acá la ley del otro sacrificio dice, capítulo 7, verso 11 de Levítico, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. La culpa aquí tiene que ver con la culpa en los actos de pecado. Lo otro, la naturaleza del pecado. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, etcétera. ¿Ya? Entonces, después dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Entonces, hay dos sacrificios distintos. Uno, por la naturaleza del pecado, y el otro sacrificio por la culpa. Y aquí tenemos los dos. Del 1 al 14, la naturaleza, y del 15 al 23, por las obras, por la culpa, en cuanto a las obras del pecado. Tenemos dos aquí. Dice, en ninguna manera, jamás, no sea, pero en absoluto. O sea, como nuevamente, como primeramente ayudando a Dios, ya, pero por otro lado, entendiendo mal el concepto que se había expresado en el verso 14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nunca eso ha dicho el apóstol Pablo. Dice, verso 16, ¿no sabéis? Y ese no sabéis es la que hemos visto alguna vez, que habla de lo que se conoce por experiencia, no por experiencia, sino como algo general, como algo general. Dice que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos para de aquel a quien obedecéis, eso se sabe. Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo trabajo, no tengo nada, mire, tómeme como siervo, no tengo nada. Y si yo me pongo como siervo, todos saben que tengo que obedecerlo, es una cosa natural, es una cosa lógica. Aquí es la sabiduría lógica, no por experiencia, sino lógica, natural, general. Entonces todos saben que el que es esclavo tiene que obedecer a su amo. Eso es lógico. Entonces dice, ¿no sabéis? Tienes que saberlo si todos lo saben. ¿Qué cosa? Que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, dice, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué es lo que vimos ahí en Santiago? ¿Cómo lo dice? Dice así, lo voy a leer así nomás, dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces dice,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si yo puedo someterme a uno a otro, y al que me someta, tengo que obedecerle, sí o sí, porque yo me estoy sometiendo. Entonces estoy obligado. Yo me pongo bajo esa esclavitud. Entonces, ¿por qué dice, no sabéis que si os sometéis a alguien, es decir, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, no tiene nada que ver eso. Lo que está diciendo es que aquí, bajo la gracia, no, el pecado no se va a enseñorear de mí. Eso está diciendo, no tiene nada que ver lo otro. Entonces dice que si os sometéis, o la palabra sometéis es la misma palabra que está en el verso 13 que dice no, tampoco presentéis. Es la misma palabra, es decir, poner a disposición. Es la misma palabra. No sabéis que si os ponéis a disposición, ya vosotros mismos, dice voluntariamente, a alguien como esclavos para obedecerle. Entonces aquí está hablando de ponerme ya a disposición voluntariamente, ¿ya? Por eso dice a vosotros mismos o voluntariamente. Ahí la palabra no está traducida, pero está en el original y dice, no sabéis que si os sometéis a vosotros mismos, a alguien. Está el reflexivo. Entonces, es voluntariamente. Yo lo considero y digo, ya, yo quiero ponerme bajo el pecado, me gusta, está bien. Yo creo que no es tan malo pecar, ponerme bajo ese Señor, no es tan malo total. Entonces dice, no sabéis que si os sometéis o presentáis o ponéis a disposición a vosotros mismos, a alguien como esclavos para obedecerle, es decir, cuando yo me pongo como esclavo bajo uno para obedecerle, no puedo ponerme bajo otro amo, sino a uno solo, no puedo tener dos amos. Entonces aquí queda excluida la obediencia a otro. Si obedezco aquí al pecado, es para muerte. Si obedezco a la obediencia, es para justicia. Pero no puedo yo obedecer a los dos. Entonces, aquí está diciendo que si me pongo bajo alguien, ya yo mismo como esclavo, como siervo, dice hacia la obediencia, es decir, conducido hacia obedecerle, eso excluye toda otra obediencia. Solamente tengo que obedecer a ese. No puedo ser un creyente espiritual si estoy también poniéndome bajo el señorío del pecado, no puedo. O soy espiritual o soy carnal, o soy obediente, o dice ahí, soy uno que se ha puesto bajo el pecado. Una o dos. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, si no es tanto, si un poquito, vamos a picar un poquito nomás, si no está. No, eso está poniendo bajo el señorío del pecado, no puede ser. No puede ser. Entonces dice, ¿cuáles son las dos posibilidades? Dice, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, está diciéndolo ya, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, es decir, vosotros voluntariamente lo haces. Sea, es decir, uno del pecado para muerte. Ese es uno al cual vosotros podéis obedecer, es decir, ponéis como esclavos para obedecerle porque va a ser tu amo, mi amo. Entonces dice, sea del pecado para muerte, es decir, si un poco bajo la esclavitud del pecado, el resultado es muerte. El resultado no es vida, sino muerte. El resultado es estar separado de Dios, de la comunión con el Señor. No es muerte eterna, sino no vivo la vida de Dios. Sino nuevamente vuelvo a vivir ese estado de muerte que vivía antes, pero por voluntad propia. Yo me coloqué allí, no estoy obligado. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay poder en la gracia para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Dice, o sea, de la obediencia hacia la justicia o para justicia. Entonces, si yo obedezco a Dios, el resultado es justicia. El resultado es que voy a cumplir la ley sin estar bajo la ley. Voy a cumplirla. Miren, aquí dice, lo hemos leído más de alguna vez en el capítulo 8, dice, verso 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Se cumple en nosotros la justicia de la ley. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por el Espíritu de Dios, o por el hecho de tener el Espíritu de Dios y conducirnos por el Espíritu de Dios, dice, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Nosotros cumplimos la ley por el Espíritu que habita en nosotros. No tenemos que estar bajo la ley, simplemente tenemos que obedecer a las cosas de Dios, animar, reanimar, andar, dice, y siendo lleno del Espíritu, solamente eso. Y al hacerlo así, dice, el resultado es justicia. Vamos a cumplir la ley de Dios, la ley de Cristo, la vamos a cumplir plenamente. Y como hablaba antes, en el amor, en el no dañar al prójimo, sino hacer bien al prójimo, etcétera. Entonces aquí está hablando de los actos de pecado, ¿ya? Del 1 al 14 de la naturaleza, aquí en adelante de los actos de pecado. El verso 17, lo último que vamos a ver, dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque lo éramos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí está animando, espera un poquitito, aquí está animando y está diciendo una realidad para animarnos al hecho de que nosotros hemos, éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos obedecido. Pero podríamos no vivir de esa manera. Pero aquí anima y dice, pero gracias a Dios. No es de poder humano, querido hermano, no está en nuestro poder, en nuestra capacidad, no está en eso. Incluso a veces en nuestro deseo, sino está en la obediencia. No es nuestro deseo, está en Dios. Cuando yo obedezco a Dios, el poder de Dios se manifiesta. Cuando yo la palabra de Dios la integro, la ingreso en mi corazón, eso es poder. Entonces estoy muerto al pecado. Entonces dice, solamente es de considerarme muerto al pecado, pero si eso es verdad, en la cruz de Cristo yo he muerto, pero ahora vivo para Dios. Entonces, ¿cómo va a reinar el pecado en mí? ¿Cómo voy a presentar mis miembros y todo mi capacidad intelectual y todo mi ser como instrumento de iniquidad? No, pues imposible. Hay que ingresarlo, esas verdades. Entonces dice, pero gracias a Dios, todo es en base a la gracia o a la gracia que es de Dios. Por eso hay que agradecer a Dios. Que aunque dice, erais esclavos del pecado, ¿ya? Cuando dice erais, es también esa palabra que es una acción en el pasado, un segmento en el pasado. Éramos, ya no. Desde que somos del Señor, ya no. Éramos o erais, es en el tiempo pasado, un segmento en el tiempo pasado, un estado de continuidad en el tiempo pasado. Que aunque erais en ese tiempo pasado establecido, esclavos del pecado, ahí erais. ¿Por qué volver a ser lo que era? ¿Por qué volver a ser lo que antes era? ¿Por qué volver a ser lo que era necesario que cambiara? Porque si no, seguiríamos en el pecado y nosotros, el Señor por último nos daría alguna capacidad a nosotros para vencer al pecado. Pero nunca fue así. Nunca nos dio una capacidad para vencer el pecado porque no podemos. La única victoria que nosotros podemos reconocer es vivir la vida nueva y de esa manera mantener, por así decirlo, tranquilito, sin operación al pecado. Eso sí, pero eso en base a las verdades que el Señor nos ha dado y en base a la muerte y resurrección del Señor. El pecado ha sido destruido, pero ese fue destruido en la cruz del Calvario. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Ah, ahí está diciendo lo que somos, no, aquí nos anima, ¿ya? Entonces, hemos sido, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí está hablando del hecho de que nosotros hemos sido moldeados. Cuando dice aquella forma de doctrina, hemos sido moldeados. Ustedes, por ejemplo, cuando se hace una jalea o un queque, ¿ya? O algo así, hay moldes.
Entonces uno echa el líquido, y el líquido, lo echa líquido, no puede ser sólido, le echa el líquido y toma la forma de ese molde, toma la forma de ese molde. Y aquí la forma, el molde es la doctrina. Nosotros tenemos que tomar el molde de la Biblia, de la doctrina bíblica, no del mundo. Miren, el capítulo 12 dice así, 12 verso 1. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, es decir, todo lo anterior que ha escrito, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o servicio espiritual. Esa palabra presentéis es la misma palabra que está en el verso 13 y dijimos también en el verso 16, ¿ya? Que lo traduce sometéis. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o servicio espiritual. No os conforméis a este siglo, es decir, no toméis la forma de este siglo, o no os amoldéis a este siglo. Pero ahí está hablando de la parte externa, tomar la forma, como parecida a la palabra tipo, la palabra tipo aquí es otra palabra que habla de tomar la forma externa, dice a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, transformarse es ser transfigurado, pero aquí no es solamente externo, sino que es internamente, que ha de manifestarse externamente. Por ejemplo, el Señor cuando se transfiguró, ¿qué es lo que mostró ahí en el monte de la transfiguración? ¿Qué es lo que mostró? Su gloria. Pero ¿qué es lo que salió hacia afuera? Lo que Él es internamente, que es Dios, que es el Cristo que iba a venir a reinar. Eso es lo que estamos mostrando a los discípulos. Entonces, Él mostró externamente lo que es internamente. Esa es la naturaleza. La transfiguración habla de la naturaleza que se expresa hacia afuera. Entonces, está diciendo, transformados, transfigurados internamente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios transfigura internamente y eso se ha de manifestar externamente, de manera que ya no me conformo externamente a este siglo. No es una cosa, el cambio no tiene que ser externo, sino interno para que se manifieste en nuestras acciones. Entonces dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, llenarnos de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Es una transfiguración interna que se expresa para que los hombres vean al Señor en nosotros. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí no hay idea de hombre, querido hermano. Aquí no hay idea de hombre. Aquí no hay tradición humana. No hay tradición de hombres, no hay ideas de hombres. Cuando éramos esclavos del pecado, hemos obedecido, no para ahora nosotros poner unas nuevas ideas intelectuales de hombres y mujeres inteligentes que han querido añadir a la Biblia, que han querido decir que es mejor hacer las cosas así. Nada que ver. Y lo digo esto por esto, porque hemos sido, dice, moldeados obedecido de corazón aquel molde de doctrina a la cual fuisteis entregados, es decir, a la cual fuisteis dados. La palabra entregado es pasar de mano en mano. Es decir, nosotros hemos sido dados o hemos sido, por así decirlo, como vaciados a este molde que es la doctrina, para tomar esa forma. Para eso, la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que llenarnos, de lo que ahí dice, no de nuestra idea ni de lo que dicen los hombres, a menos que sea la explicación de la palabra de Dios. Entonces hemos sido entregados a esa forma de doctrina. Y esa entrega la hace alguien de afuera, no nosotros. Alguien que de afuera es Dios, a través de su poder, que nos ha vaciado a esa molde, ¿verdad? Para tomar la forma de la doctrina. Esa ha de ser nuestra vida. No presentarnos pecados ni permitir que el pecado enseñoree en nosotros.
Eso es inadmisible, como dicen algunas, inadmisible, no se admite, inadmisible. Y no tenemos la obligación tampoco para esclavizarnos. Leo nuevamente este texto y terminamos. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, hay que dar gracias a Dios por eso, lo éramos, ya no somos, éramos, en el tiempo pasado dijimos, en un segmento del pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y obedecer de corazón es oír con el corazón, con todo el ser, de manera humilde, la palabra de Dios. Es oír abajo, es decir, humillados, oír la palabra de Dios y de esa manera ser transfigurados, ser transformados y así tomar la forma de la doctrina que tenemos delante de nosotros, que es la palabra de Dios a la cual hemos sido entregados. Entrega tu vida a la palabra de Dios, entrégate, toma esa forma. Porque a eso, por Dios fuimos entregados a esto, no a otra cosa. Si tú te sales de la Biblia, le va a dar lugar al pecado. Hemos sido entregados a la palabra de Dios. A ella tenemos que volcarnos solamente. Muy bien, hermano. Señor bendiga su palabra. Ojalá que el Señor ayude. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias por tu santo libro. Padre, te damos gracias porque en él podemos ver lo que tú has hecho para con nosotros. Y Padre, pensamos en lo último que se ha leído y se ha expuesto, Dios, que antes éramos esclavos del pecado, Padre Santo, y probablemente nosotros no nos dábamos cuenta, pero esa era nuestra realidad, pero nuestro Dios ya no lo somos, porque hemos sido librados de este Padre Santo, hemos sido rescatados con un precio altísimo que es la sangre de tu Hijo, Dios. Y Padre Santo, te rogamos ahora que siempre tengamos esto en mente, de tal manera que no obedezcamos al pecado ni a nuestra concupiscencia, Padre Santo, sino que vivamos para la gloria tuya, Dios, que vivamos en santidad, Padre. Padre Santo, te rogamos esto, te damos gracias. Padre Santo, también te rogamos que nos sigas cuidando y que bendigas y cuides a los que no se han podido conectar. Te pedimos esto y te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Daniel.